Hola, hola a todos, muy buenos días. Gracias por conectarse tan temprano en la mañana. Eh, Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que se llama Experiencia de los mediadores en conflictos civiles y comerciales, oportunidades y desafíos. Les quiero contar que este es un conversatorio, 100% conversatorio. Por eso, aparte, están todas las cámaras prendidas. Evidentemente, les vamos a formular preguntas a las personas que hemos invitado. Sin embargo, la idea es que después tengamos algún espacio de interacción. Quiero presentar a quien me acompaña. Está doña Varinia Penco, que me va a acompañar a moderar. Ella es mediadora. Ahí tenemos que silenciar los micrófonos. Ella es mediadora y es presidenta del Colegio de Mediadores, reelecta, ha hecho una gran labor en el Colegio de Mediadores, así que un tremendo orgullo compartir con ella. Así que, Vari, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Sole. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a esta instancia de aprendizaje donde vamos a poder escuchar la experiencia que han tenido, ¿cierto?, los mediadores que han estado participando casi un año ya en este programa de mediación comercial. Y como decía Sole, la idea es que pueda ser una conversación relajada, ¿cierto?, tranquila, donde puedan sus preguntas también poder hacerlas por escrito para tratar de seleccionar, ¿cierto?, alguna de ellas y poder hacérsela a los ponentes. Y la idea es que podamos extraer, ¿cierto?, y aprender de esta experiencia para seguir promocionando y seguir difundiendo la mediación civil y comercial. También van a ver la idea de cómo se produjo estas 100 mediaciones, aquellas cosas que pueden ser más destacables y sobre todo, hay cosas, no les voy a adelantar, pero se viene bastante bueno la idea de lo que vamos a compartir hoy día, así que muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Sole, a ti y al CAM también por generar esta instancia y por estar siempre promocionando y promoviendo la mediación civil y comercial en nuestro país. Bueno, como ustedes saben, y algo anticipó la Variña, este es un programa de 1000 mediaciones, cumplimos 100 mediaciones, lo que para nosotros fue todo un hito, porque esas mediaciones fueron personas que nos solicitaron el servicio de mediación. Como ustedes saben, no tenemos ley de mediación civil en Chile, y por lo tanto cada usuario para nosotros es súper valioso y es una persona que quiso que su conflicto fuera mediado. Por lo tanto, estamos celebrando estas 100 mediaciones. Veo caras conocidas que se están conectando. ¿Y quién nos acompaña? Nos acompaña doña Jimena Regules. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Mayor, magíster en mediación familiar de la Universidad de los Andes, es diplomado de negociación de la Universidad Católica, Insight ADR, Boston College. Estuvo en Nansen, en el centro Nansen de Noruega, es socia fundadora de MEF, Mediación en Empresas Familiares, un tema bastante interesante, es mediadora externa del Consejo de Defensa del Estado y está registrada en la Superintendencia de Salud, es socia de RedMat, Red de Mujeres de Alta Dirección. Y también nos acompaña Cristian Sayé, él es abogado de la Universidad Católica, es Master of Business Administration de la Universidad Pontificia de Comillas en España. Yo estuve en Comillas, yo conozco Comillas. Se especializó en negociación en Stanford University y en Washington University. Es director del Centro de Negociación de la Universidad Católica, es mediador y árbitro del Camp Santiago y es socio de Puga, Ortiz y Abogado. Y ayer recibió un premio súper importante en la Universidad de San Sebastián por su trayectoria y su aporte a todo lo que es la negociación y la mediación. Así que felicitaciones, Cristian. Y Varinia, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, también nos va a acompañar hoy día Alberto Chacón. Alberto es abogado de la Pontificia Universidad Católica. Tiene una vasta carrera en la industria bancaria, donde se desempeñó por cerca de 30 años como fiscal de diversas instituciones financieras, actuando además como director de sociedades anónimas abiertas. Fue árbitro del CAM y profesor del Magíster in Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Tiene además diversos estudios de posgrado en gestión y transformación de conflictos de interés público de la Universidad Alberto Hurtado y de negociación avanzada y de mediación de la Pontificia Universidad Católica. Muy bienvenido, Alberto, esta mañana a compartir con nosotros. Y también Muchas nos va a gracias. acompañar nuestra querida Marcela Fernández. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso, es Executive Master de Estudios Avanzados en Mediación y Negociación del Institut Universitaire Bosch, no sé si será así, es magíster en gestión jurídica de las empresas de la Universidad de Valparaíso, es diplomada en mediación de la Católica de Santiago, fue socia fundadora del Colegio de Mediadores de Chile, así que gracias a ella es que podemos tener también lo que hemos construido hoy día. Es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, directora y docente del postítulo de mediación de la misma facultad. También es docente en diversos programas de postítulo y de la Academia Judicial en resolución de conflictos y mediación. Es consultoría senior en la especialidad, ha realizado investigaciones y consultorías para agencias estatales chilenas como el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Justicia y la Dirección del Trabajo. También en el ámbito internacional ha participado como consultora para proyectos del Banco Interamericano del Desarrollo y Eurosocial. Es mediadora con más de 20 años de experiencia en gestión de conflictos en el ámbito público y privado. Y además es mediadora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Santiago y mediadora online certificada por la Online Dispute Resolution de Latinoamérica. Así que como vemos tenemos ponentes de primer nivel y muy bienvenida Marce también esta mañana con nosotros. Bueno, dicho esto, y lo primero antes de darle la palabra, es agradecer a todos los mediadores que formaron parte de este programa Pro Bono. Para iniciar este programa Pro Bono hicimos un convenio con el Colegio de Mediadores y entonces formamos una lista particular para el programa Pro Bono que de alguna manera ha servido para empezar a meternos en el mundo civil y comercial. Yo desde mi humilde opinión estoy muy satisfecha porque me he encontrado con la gran sorpresa de que lo comercial no es solamente patrimonial, no es, eso le da una connotación bien posicional al conflicto, sin embargo, detrás de lo comercial siempre hay un conflicto, siempre hay una relación entre personas que es lo que realmente a los mediadores más nos interesa, y eso sí se puede abordar y eso tiene muchos matices, por lo tanto ha sido un trabajo súper interesante, hemos aprendido mucho en este programa, así que ahí en el chat pusimos los nombres de todos los mediadores que han participado en este programa Pro Bono y agradecerles infinitamente porque los programas, los proyectos tienen su centro en las personas finalmente, así que muchas gracias por esta labor y por atreverse en el fondo a meterse en esta área y querer hacerlo y ver si podemos hacer más simétrica la mesa en el ámbito civil y comercial. Así que dicho esto, les queremos dar la palabra a nuestros invitados para que conversemos, no hay un orden preestablecido, el que quiera tomar la palabra y la pregunta es, ¿qué relevas de tu experiencia como mediador o mediadora en el ámbito civil en cuanto a posibilidades de abordaje de conflicto o dificultades? ¿Qué experiencia ha sido un desafío en tu labor como mediador o mediadora? Estamos hablando del abordaje, estamos hablando de la experiencia, estamos hablando de las posibilidades de intervenir un conflicto. Así que les doy la palabra. ¿Quién quiere partir? Alberto, te doy la palabra. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos los asistentes también. Mira, yo quería, mientras reflexionaba sobre esa pregunta, me parecía a mí que una de las cosas que ha cruzado la experiencia mía en mediaciones tiene que ver con una emoción, que es la confianza. Yo hace algunos años, bueno, se contó, yo fui más bien fiscal de banco, entonces acostumbrado a lidiar con problemas entre abogados y entre intereses muy duros de los clientes. Muchas veces yo pensé que antes de llegar a juicio era mucho mejor que hubiera un tercero que nos ayudara a negociar, pero nunca fue posible por este elemento que faltaba, que es la confianza. Y si uno puede describir algún fracaso que ha tenido incluso como mediador
particularmente, por ejemplo, de sentar a las partes a una mesa de negociación o de mediación asistida, se encuentra con que alguien no quiere sentarse por falta de confianza. Me tocó hace unos meses atrás intentar hacerlo con una entidad que tenía un conflicto con sus clientes, que eran varios. Y cuando llegó el momento, y esos clientes pidieron la mediación, y cuando llegó el momento de convencerlos, tuve sesiones de premediación, conversaciones varias, etc. Al final de los finales, la parte requerida me dijo, es que no confío en la otra parte, no confío en el abogado en este caso. Y no hubo caso, porque uno no puede obligar a alguien a confiar, y ese es un tema. Y yo lo relaciono también con un elemento que es muy importante para mí en la mediación, que es el discurso de apertura. Porque en el discurso de apertura, el mediador, de alguna manera, tiene, aunque sea por medios como el Zoom o a través de una ODR, tiene que, de alguna manera, transmitir a las partes de que se sienten seguras, que es un ambiente protegido, que es una especie como de cierta burbuja, por poner un nombre, donde ambas partes pueden expresarse, decirse cosas, ofrecer, pedir, y de alguna manera transmitir esto les pertenece a ustedes. Este elemento les pertenece a ustedes, esta instancia les pertenece a ustedes. Eso. Y los éxitos tienen que ver con eso. Yo llegaba a la conclusión de que ese elemento que se llama discurso de apertura, que algunas veces pudiera, yo creo que no es así en el caso de los presentes, pero pudiera verse como un ritual nomás. Este es un ritual con contenido. ¿Ah? De alguna manera, decirle, señores, ustedes son los dueños de esto, y además confíen en sus propias habilidades para transmitirle al otro lo que necesitan y escuchar al otro lo que el otro necesita. Bueno, yo recojo lo que dice Alberto, porque efectivamente los mediadores somos como expertos en darle carne o darle contenido o darle herramienta para lograr la confianza. Nosotros trabajamos de alguna manera generando esa confianza que ya no existe entre las partes en algún momento. Y por lo tanto, yo creo que en el ámbito civil y comercial, efectivamente la confianza está, pero muy, muy deteriorada, ¿ah? Porque hay pocos espacios de conversación, hay pocos espacios de diálogo, ¿ah? Y por lo tanto, cuando hay un conflicto y cuando este conflicto no se gestiona bien, efectivamente la confianza hace agua. Cristian, te doy la palabra. Sí, yo quiero... ¿Me oyen, no es cierto? ¿Me oyen bien? Sí, súper. Ya, bueno, primero que nada, buenos días a todas las personas que están participando de este conversatorio. Estamos muy contentos de poder recibir gente que esté interesada en el fenómeno de la mediación. Yo me quería sumar a lo que dice Alberto y tú, Sole. El proceso de mediación necesariamente requiere el desarrollo de la confianza. Yo vengo estudiando hace varios años el deterioro de la confianza en Chile y quería comentarles que en estos momentos Chile está con el índice más bajo histórico de confianza interpersonal e institucional. Hay tres tipos de confianza. Interpersonal, entre personas, que responde a la pregunta, ¿usted confía en la mayoría de las personas? Yo no sé aquí quién confía en la mayoría de las personas. Actualmente en Chile, las mediciones... Somos desconfiados. Súper desconfiados. Claro, actualmente las cifras en Chile indican que solo el 14% de los chilenos confía en la mayoría de las personas, solo el 14%. Los países con los que nos encanta compararnos, Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, tienen índices de confianza que superan el 70% de confianza interpersonal. Aquí en Chile tenemos 14%. La confianza institucional está en los pisos, la confianza institucional en las organizaciones, en la empresa, en los bancos, en la iglesia, en carabineros, en fin. Ya veremos cómo estará esa confianza institucional. En Chile, de
El 2008, con nota de 1 a 7, estábamos en un 3,9. El 2018 en un 2,7. Y el 2019, antes del estallido social, en un 2,1. Antes. Imagínense cómo estará ahora la confianza institucional. Entonces, el gran desafío para un mediador es inspirar confianza en las personas y que ellos inspiren confianza mutuamente. Y con esto termino esta parte. Hay 3 formas de incentivar o de inspirar confianza. Primero es la credibilidad, la segunda es la consistencia y la tercera es la empatía. Y eso se divide por el foco en uno mismo. Cuando uno tiene mucho foco en sí mismo, inhibe la confianza, inspira desconfianza. Entonces, creo que como mediadores, ¿por qué me di esta vuelta larga? Porque como mediadores nuestro primer objetivo, nuestra primera meta, deber, responsabilidad, es inspirar confianza a través de estos 3 factores que les decía yo. Sin confianza, un proceso de mediación, sin construcción de confianza, a través de la figura del mediador, porque las partes, nadie llega a una mediación porque están felices. Han tenido un conflicto y no han sido capaces de superarlo. Desconfían el uno del otro. Entonces, el principal trabajo, la primera obligación de un mediador es inspirar confianza. Eso. Gracias, Cristian. Antes de darle la palabra a la Marcia y después a la Jime, yo particularmente utilizo como mediadora para generar confianza y como centro, quiero decirlo también, la acogida. Para mí la acogida es un elemento importante de generación de confianza y, por ejemplo, a mí me pasa que soy súper estricta. Para mí las herramientas comunicacionales que se utilizan en la mediación son para generar confianza. Y soy como bien de hacer un muy buen discurso de apertura, de hacer una muy buena etapa de facilitación previa. Yo creo que la facilitación previa a la mediación, y este es un tremendo temazo, porque en general las mediaciones que están consagradas en Chile no tienen facilitación previa, simplemente despachan una carta, notifican, pero no hay esa facilitación. Nosotros tratamos en este programa de hacer esa facilitación, de contactar a las personas, de llamarles, decirles, explicarles para qué sirve el mecanismo. Eso encuentro que va generando confianza. Marce, te doy la palabra y después a la Jimena. No, agregar en algunos elementos respecto de lo que puso como tema Alberto, que me parece muy, muy interesante, que el desafío que tenemos en particular en la mediación civil y comercial respecto de construir confianza dista de otros contextos de mediación. Yo diría que en particular tiene que ver con 2 elementos. Uno es la estructura del proceso civil, que es donde se conocen estos conflictos, las características del proceso civil, en el sentido de que en nuestro sistema no existe el discovery, ¿ya? Esto es algo que escuché en algún momento de algún abogado y me hizo mucho sentido. Porque la verdad es que lo que uno ve es que como hay además poca cultura de mediación dentro del sistema jurídico, los abogados se acercan a la mediación en una actitud muy defensiva porque sienten que la mediación puede perjudicar su litigio. Y eso es muy, muy difícil como barrera de superar, ¿ya? Ellos están permanentemente pensando qué hacen o no hacen en la mediación y qué consecuencias puede llevar, ¿cierto?, esa participación en la mediación respecto del litigio. Entonces, muchas veces no ven a la mediación como una oportunidad de resolver el conflicto del cliente, sino que lo ven como una amenaza. Y es por eso que cuando uno logra sentar a las partes en la mesa, muchas veces los abogados que no entienden cuál es su rol, porque digámoslo, no hay en el mundo jurídico, no hay un desarrollo de las competencias y las habilidades en materia de negociación que sea transversal, general, ¿cierto? No hemos alcanzado todavía ese estándar. Entonces, muchas veces al no entender el rol y estar en este espacio, actúan de manera defensiva. Y eso es súper complicado para el mediador manejarlo, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es un tema que genera desconfianza. Si el abogado está desconfiado, le transmite obviamente a su cliente esa desconfianza también, ¿ya? Bueno, ese es un tema y yo creo que ahí no hay más que como que quebrar un poco los esquemas. A mí me pasó que al principio, yo he estado en diferentes contextos de mediación civil y comercial. Mediación civil hace más de 20 años en casos de la Corporación de Asistencia Judicial, y mediación comercial, bueno, he tenido experiencia en las 1000 mediaciones, pero también he tenido experiencia que creo que fue un aprendizaje enorme,
en el piloto civil. En el piloto de mediación civil que se hizo, en que me tocó dirigir esa unidad de orientación y mediación civil acá en Viña, y bueno, me tocó básicamente trabajar con los abogados la entrada a la mediación. Y ahí como que descubrí un poco un mundo respecto de cómo acercarse y cuál es el trabajo que hay que hacer para incorporar a los abogados, porque si tú tienes dos partes, personas jurídicas o personas individuales que ya tienen una asesoría jurídica, esas personas no van a hacer nada que el abogado no le diga. Por tanto, nosotros, nuestra mirada respecto al sistema de mediación en materia civil y comercial tiene que ser más amplio. Tiene que incluir a estos actores siempre y pensar en cuáles son sus intereses, sus temores, sus necesidades, siempre, porque de eso depende que finalmente ese equipo que está conformado, ¿cierto?, por el abogado y por la parte comercial y la parte jurídica, se integren de manera alineada a la mediación. Y solo por aportar respecto de qué me ha funcionado a mí en temas de confianza, ya como mediadora comercial en ámbitos empresariales, siempre hacer sesiones individuales. Porque la sesión individual permite precisamente que el líder comercial, acompañado a su abogado, de alguna manera se abra respecto de esos aspectos del conflicto comercial que muchas veces no se develan porque parecen como inadecuados. Pero en el conflicto comercial igual el tema de las emociones es súper potente. Las personas igual están ofendidas o igual sienten que el otro no fue recíproco, que no respondió a la lealtad, hay enojos, o sea, todo lo que uno ve a veces en otros contextos, ¿cierto?, también se da en la mediación comercial. Y esa lectura del conflicto uno puede tenerla si hace reuniones individuales previas y entra después a las conjuntas con un manejo mucho mayor y entendimiento de realmente por dónde va el conflicto. Eso para no acaparar mucho el tiempo. Bien importante todo lo que ha dicho la Marce, sobre todo el desafío con respecto al tema de los abogados. Uno acá tiene que sumarlos. Yo creo que el camino tiene que ver con, de alguna manera, considerar a los abogados y considerar cuáles son sus intereses. Y solo quiero decir que ayer nos reunimos con Delcy Lagones, que participó en la redacción de la Convención de Singapur. La Convención de Singapur, y ella nos señaló, es una manera de difundir la mediación. También son mediadores que se movieron para que existiera esta Convención de Singapur, y la idea es que en el comercio internacional haya espacios de diálogo, y pasa exactamente lo mismo. Entonces Delcy nos decía, imagínate que yo generé una relación comercial con alguien, por ejemplo, no sé, Chile-Camboya, por ejemplo. Ella estaba ahora en Camboya porque es mediadora del Banco Mundial. Entonces, imagínate yo generé esa relación con Chile-Camboya y tengo un problema. Ese problema implica que quiero solucionarlo, pero los abogados me dicen, no, vamos a un juicio, ¿dónde iniciamos el juicio? Pero es que yo quiero solucionar este problema, me demoré no sé cuánto tiempo en generar esta relación comercial. Las relaciones comerciales entre distintos países no se generan de un día para otro, no es que de un día para otro yo llego. Entonces, ahí en ese mundo tampoco hay diálogo, y también hay personas, hay relaciones, hay problemáticas, hay sentimientos, hay todo lo que los mediadores vemos. Así que es algo que se recoge en todo escenario en el ámbito civil y comercial. Jime, te doy la palabra y después Cristian. Gracias Sonia. Gracias Sonia, gracias a Mari por la invitación. Gracias a todos los que están acá interesados en este tema que es apasionante para mi gusto. Mira, con respecto a la confianza y el rol de los abogados, son como las dos cosas que quería conversar. Coincido plenamente contigo sobre que la acogida, como incluso antes del discurso de apertura, la acogida, el primer contacto, ha sido para mí, en mi experiencia, fundamental. Sobre todo en estos tiempos más también de Zoom, que es un poco más difícil porque es menos como cara a cara, menos como cercanía. El primer contacto por teléfono, el cómo uno se presenta, el cómo uno explica la mediación, porque esa es una como piedra de tope que tenemos todos los mediadores, que hay que explicar qué es la mediación, qué es lo que hacemos los mediadores, de dónde salimos los mediadores, porque es como dice, pero ¿dónde eres tú? O sea, ¿pero dónde tú? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? Entonces, uno tiene que estar siempre permanentemente explicando
qué es lo que hacemos los mediadores, qué es lo que es la mediación y para qué sirve la mediación. Una vez que uno pasa esa barrera, la acogida, por supuesto, es muy importante. En mi caso me ha resultado mucho una cosa bien, digamos, quizás simple, ¿no? Pero dar mi teléfono. Yo a todos les doy mi teléfono, les digo, mira, este es mi teléfono personal. Obvio no existe otro, pero ahora igual le pongo la palabra, este es mi teléfono personal. Cualquier duda que tengas en el proceso de mediación, acá está mi teléfono. Debo decir que de 10 me llaman 2, pero no importa. Yo creo que el sentirse que ya tienen el teléfono del mediador es algo que les genera un poquito más, ayuda a la confianza, me ha ayudado al menos en mi experiencia. No, es un buen tip, Jimena, ese, porque en realidad hoy en día una persona que te dé su teléfono celular es como te permito entrar a mi vida, entonces es un buen tip. Yo también aplico el mismo tip de la Jime. Yo siempre digo, llámame, y siempre digo, a veces no alcanzo a contestar, pero mándame un WhatsApp. Yo los WhatsApp los leo todos, así que por favor cuenta con eso. Siempre, cuando trabajaba en salud, también daba mi teléfono siempre. Yo también el mío, siempre. Sí, oye, yo en salud, sí, yo en salud, que bueno, son mucha gente, pero a todos les pongo, por ejemplo, reclamante, señora Juanita, rol tanto. Porque además sirve cuando estamos en una audiencia y la señora Juanita no ingresa, bueno, la llamo al tiro por teléfono, la tengo bien identificada, pero sí, ayuda mucho, me ha ayudado mucho el tema del teléfono. También el tema del rol de los abogados, específicamente en estas mediaciones, en las mismas mediaciones pro bono, tuve experiencias con abogados poco colaborativos y con abogados bien colaborativos en la mediación, y es un mundo de diferencia. Y coincido plenamente con Delcy, que también estuve escuchando ayer, que fue muy interesante, cuando ella decía que, bueno, yo soy agrónoma, no soy abogada, así que quizás poco correcto lo que voy a decir acá frente a tantos abogados, pero ella decía que hay como una resistencia de los abogados, llámense aquellos que están, digamos, formados hace por lo menos 20 años, porque los más actuales puede ser que tengan un poquito más de relación con digamos, desde la formación, un poquito más con la resolución de conflictos. Pero aquellos formados anteriormente hay una resistencia muy grande, decía ella, como entre pasar del rol activo, del asesor, de dar tu opinión, de como asesorar a tu cliente, versus a escuchar, a preguntar. Dice que esa transición, ella ha visto en muchos abogados esa resistencia. Y efectivamente yo la noté. Yo tuve en una mediación que tuve con una abogada muy, muy colaborativa. Fue un agrado conversar con ella. O sea, y poder ayudar a las partes a que entendieran que la mediación los iba a ayudar. Y de hecho se llegó a un muy buen acuerdo. Sí. Eso. Bueno, la Jime, quiero decirlo, la Jime tuvo un caso de una partición, ¿ah? Y aquí es bien relevante porque acá se ha abierto un mundo de posibilidades que yo por lo menos, voy a ser súper honesta, no las había visto y las he ratificado más porque también participé en el estudio de mediación civil en los tribunales civiles de Viña del Mar y en el segundo juzgado de letras de San Bernardo. Tenemos los cobros de pesos, tenemos las indemnizaciones de perjuicio, tenemos los contratos de y también están las particiones. ¿Ah? Las particiones son un espacio de mediación muy complejo, porque ahí el conflicto familiar es muchas veces muy fuerte. ¿Ah? Es muy fuerte, y Jimena tuvo una partición donde tuvo un súper buen desempeño. A mí me tocó hablar con una de las abogadas de una de las partes, y la abogada me decía, ¿sabes qué? Fue como flautista de Amelie. O sea, esto estaban agarrando el moño. Los abogados les decíamos, no tiene sentido ir a una partición, todo esto no tiene sentido, pero las partes estaban con tanta rabia, de hecho estaban ya explorando la vía penal incluso, y la abogada me dijo, ¿sabes qué? Jimena hizo lo que nadie habría podido hacer. O sea, Jimena hizo que nos sentáramos a conversar, Jimena hizo que se escucharan, Jimena hizo que nosotros nos entregáramos a ella, así como los abogados, o sea, realmente agradeciéndole la labor y quedaron todos muy satisfechos. Así que ahí también hay todo un campo. Cristian, te doy la palabra. Está silenciado. ¿Tenía levantada la mano? ¿Sí?
Ah, ya, no, es que la... Pero si no, no importa. Sí, no, igual puedo hablar. Ya. Yo quería hacer otro comentario respecto de las mediaciones y puedo dejarles reflexiones a los que están acá con nosotros. La mediación, la base de una mediación es la buena fe, lo sabemos todos los que estamos acá, pero a veces no se explicita lo suficiente en una mediación. Yo comento muchas veces que las partes están ahí porque lo quieren, si no se podrían parar y retirar de la mediación en cualquier momento, pero la clave y el esfuerzo es trabajar de buena fe. Y ustedes me dirán, pero eso es evidente, ¿no? Porque cuando hay un compromiso de los 3 o más que están sentados en esa mesa, de actuar de buena fe, como que te impone una carga adicional, cuando es explícito. Todos sabemos que hay que actuar de buena fe, pero cuando tú pides y entregas buena fe, yo he sentido que las mediaciones agarran un curso distinto. Eso. Muchas gracias. Quería consultarles algo a ustedes 4, porque creo que los 4 han coincidido en la relevancia que tiene también hacia el punto Sole, ¿cierto? De estas, Sole lo llamó facilitación, en otros lugares podemos hablar de premediación, en el fondo es el mismo concepto, de tener esta instancia, ¿cierto?, previa con las partes. ¿Ustedes 4 consideran que esto sería crucial, que desde la política, desde el diseño institucional, en un futuro fuera incluido como parte del proceso, como en el fondo que de verdad estuviera instaurado, que dentro del proceso, porque sería una gran diferencia, por ejemplo, con otros ya diseños institucionales, que sí existiera dentro de, quizá obligatoriamente primero estas sesiones individuales de premediación establecidas de antemano, así como formalmente? Sí. 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 No sé, Alberto, si como tú tenías la mano levantada, si quieres hablar tú primero. No, muchas gracias. No, yo quería decir categóricamente sí. La experiencia que me ha sucedido en algunas mediaciones, y seguramente es experiencia común, es que lo que dice la solicitud de mediación después no tiene nada que ver con el conflicto en sí. El conflicto se rearticula después. Me ha tocado ver casos en los cuales la requerida se transforma a poco andar en acreedora, porque en el que solicita la mediación, aparentemente hay un interés de solucionar un conflicto y plantea algo que es la punta del iceberg del conflicto en general, y yo lo llamo eso la rearticulación del conflicto. O sea, se rearticula inmediatamente, y es muy útil entonces la facilitación, porque si uno conversa previamente, pide más antecedentes antes incluso de sentarse con las partes pueden realmente informarle al mediador de qué va la cosa, o sea, cuál es el verdadero núcleo del conflicto, y ir mucho más preparado en consecuencia a las audiencias de mediación. A la primera audiencia de mediación se gana tiempo y además se adquiere más confianza por parte del mediador. Así que yo lo veo muy claro, porque el mediador, antes de sentarse a una audiencia de mediación, tiene que matearse, tiene que saber de qué se trata, tiene que pasar algunas horas estudiando el tema. Muchas veces, claro, pues son temas específicos. Claro, sí. Y si estudia un tema, pero no ese es el tema, pierde tiempo, porque se encuentra de sorpresa con otro problema. La otra vez me tocó un caso emblemático al respecto. Así que yo creo que es muy útil, digamos, esa instancia de facilitación, como dice Varini. ¿Ah? Sí, yo quería... Sí, en relación a la pregunta me quedé pensando si convenía o no convenía como regularlo institucionalmente, porque a veces uno piensa que cuando las cosas quedan en una norma se tiende a rigidizar la práctica. Pero también, por otra parte, creo que siendo un área de mediación desconocida en el sentido de que en realidad, por más que la mediación en Chile lleve mucho tiempo, más de 15, 18, no sé cuántos años ya, años de desarrollo en ciertas áreas, en este tema ha sido bien impermeable. Entonces, en realidad es un área nueva en que las personas que están vinculadas por este tipo de conflictos no conocen la mediación, ni los abogados, ni las partes que tienen
este tipo de conflicto. Entonces, creo que sí sería bueno establecerlo, sobre todo porque a veces esa decisión de ir o no a la mediación se toma de manera muy desinformada por las partes. O sea, a veces, por ejemplo, lo decide el abogado con una sola solicitud y desecha la posibilidad de decir al cliente, no, mira, ya hemos negociado muchas veces, ¿para qué vamos a perder tiempo en esto? ¿Cierto? No, vamos a decir que no. Pero el mediador no tiene la oportunidad realmente de explicar cuáles son en el fondo las oportunidades que da la mediación, cuál es el rol del mediador, por qué es distinto a una negociación directa. Entonces, yo creo que sí sería bueno, ¿por qué? Porque cuando tú le llamas premediación, a veces esa premediación se transforma casi en una primera sesión individual, ¿cierto? Pero cuando tú le llamas premediación o facilitación, el cliente o el abogado va a mirar de qué se trata esto sin el compromiso de haber participado. Como decimos, o sea, de haber dicho ya, voy a la mediación. Como decimos, como hay tanta desconfianza, ¿cierto? Y desconocimiento, esto le daría la oportunidad, además si estuviera así reglado como una instancia, en que el abogado con la parte podría ir, escuchar y de ahí tomar la decisión. O sea, ir a conocer sin haber ya dicho sí, quiero seguir por este camino en la mediación, que de alguna otra manera puede sentir que lo compromete. Entonces, fíjate que creo que es una buena estrategia. De hecho, a mí en un caso en que había mucha resistencia, en un caso del CAM había mucha resistencia a aceptar la mediación, yo ofrecí hacer una reunión informativa. Ni siquiera la llamé ni facilitación. No. Mira, una reunión informativa para que ustedes en la empresa tomen esta decisión de manera informada. O sea, que las personas que tienen que decidir realmente sepan de qué se trata, en el fondo puedan hacer consultas y de ahí toman la decisión. Y bueno, en ese caso, esta reunión informativa finalmente la aceptaron. Hice una reunión que fue casi como un mini taller porque metí elementos del riesgo del conflicto, qué sé yo, y después de eso aceptaron la mediación, ¿ya? Y solo para agregar en temas de confianza en relación a tips, porque la idea es un poco compartir qué nos ha resultado, qué no. A mí me pasaba que en el ámbito, digamos, de la mediación comercial, sobre todo cuando hay grandes empresas con estas estructuras muy pesadas, departamento de esto, de lo otro, qué sé yo, tendía a ser muy formal. Pero me di cuenta que en realidad en este caso la posibilidad de ser cercano tiene que saltarse la cercanía. O sea, en este caso, por ejemplo, yo mandé un WhatsApp al fiscal de esta empresa, yo jamás lo habría hecho, o sea, comunicarme por WhatsApp con alguien, y dije, ya no, me lanzo nomás, y le mandé un WhatsApp, hola, soy Marcela Fernández, si yo te mando mi currículum, esa es otra cosa, legitimarse, porque esto que decía Jimena, oye, pero ¿quién es esta? ¿Quién es mediador? ¿Qué hace esta persona? ¿Dónde salió? Entonces, bueno, hola, soy Marcela, mira, te mando mi currículum para que me conozcas, este es el currículum que normalmente manda el CAM, y en el WhatsApp. O sea, ya eso, entonces yo creo que uno tiene que como quebrar en el fondo esquemas, saltar las barreras, y finalmente eso es lo que va generando esta cercanía y también esta confianza. Yo creo que para mí en el tema de la confianza, al menos con el mediador, aparte de legitimarse con tu currículum y presentarte curricularmente, porque yo creo que eso también te abre un camino, está el tema de la credibilidad. Yo creo que ser como uno es. O sea, técnicamente, mediador, porque creo que eso finalmente es lo que realmente genera un vínculo de confianza con las personas. Por ejemplo, a veces en una sesión, quebrar la tensión con una chiste. Y es increíble porque como que la gente lo agradece de repente y todos se ríen, a veces el chiste hasta malo, pero todos se ríen. Y yo creo que se ríen porque lo necesitan distender ese espacio, ¿ya? Y bueno, y cada vez he ido mejorando también más mis chistes, muchas veces con símbolos, con símiles, que ayudan, por ejemplo, ayudan también esos símiles a veces al mismo proceso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, de repente comparar la relación comercial con el matrimonio, ¿ya? Entonces uno decide divorciarse, el otro quiere terapia, no sé, este tipo de cosas. Y esas cosas yo creo que me han dado resultados en términos de generar este vínculo que es súper necesario. Importante lo que dices, Marce, porque
anclándolo con lo que decía Cristian, de esta falta de confianza, no olvidemos que la confianza es un proceso. Yo creo que nadie en el mundo llega y dice, listo, te ganaste un bono de confianza y acá te entrego mi confianza, ¿cierto? O sea, uno va confiando a medida que va viendo ciertas cosas que dice, en realidad puedo confiar, no hay motivo para tener quizás tanta desconfianza. Y creo que esta primera sesión, ¿cierto? Esta premediación, justamente apunta a eso. O sea, quiero hacer 2 puntos. Justamente claramente apunta a eso, de que, ok, voy a ver de qué se trata, sin haber hecho como este este compromiso, sí, voy a participar, baja las tensiones, porque no te has como comprometido todavía, no, entonces baja las tensiones, y eso mismo hace que uno baje las defensas. Tengo entendido, por ejemplo, que en España, de hecho, la premediación es obligatoria, o sea, allá no tienen obligatorio ir, pero sí tienen obligatorio ir a la premediación justamente para que vean lo que tú estás planteando. Y segundo punto, o sea, lo que tú dijiste en relación de que se les explica, que la gente puede resolver dudas, inquietudes o derribar ciertos mitos. Y el segundo punto es que qué importante es en el momento del desarrollo de políticas públicas y de diseño, ¿cierto?, institucionales, escuchar a quienes realmente ejecutan y están viviendo los procesos, y no desde lo que yo pienso que debería ser, porque quizás lo hubiéramos diseñado previamente y en realidad no pueden ir, pero al haber vivido la experiencia, al escuchar a los profesionales que han realizado, ¿cierto?, las mediaciones, las intervenciones, cambia la mirada. Entonces, por eso les preguntaba, yo creo que quizás los demás, si acá, bueno, una muestra son 4, tenemos un 100%, pero es probable que si lo escucháramos los demás, podría ser muy similar. Jimé. Oye, Mari, espera, es que antes de darle la palabra a la Jimé, voy a meter mi cuchara muy, muy cortito sobre este punto, porque no quiero que se me escape. Yo creo que la Mari acá ha tocado un tema súper, súper relevante, porque en España efectivamente está la obligatoriedad morigerada, se llama obligatoriedad morigerada, que es una primera sesión, fundamentalmente también en Cataluña, que es la primera sesión en donde tiene que ir la parte con su abogado a reunirse con el mediador. Es una sesión informativa, y si no asiste, el juez puede considerar que esto como que vulnera la buena fe. Entonces yo estoy de alguna manera obligado, y ahí el mediador se la juega el todo y le dice, oiga, usted tiene que sentarse a conversar, ¿para qué va a hacer un juicio? Obviamente está la parte ahí y dice, pero obvio, ¿cómo ir a hacer un juicio si puedo conversar primero? Pero, entonces se da esa situación. Pero la figura de la facilitación, y que es la que nosotros hacemos en el centro, y ahí a mí me preocupa como política pública, porque por ejemplo las unidades de mediación civil consideran en la idea de que se haga estas unidades dentro del Poder Judicial, considera la labor de facilitación. Y yo debo decirlo sinceramente, la labor de facilitación es una labor fina, cuidadosa, delicada, que tienes que tener conocimientos, que tienes que saber qué tecla apretas, que implica un equipo coordinado. No es una labor fácil la labor de facilitación. O sea, por ejemplo, los que han trabajado conmigo, cuando yo los llamo por teléfono y les digo, oye, mira, este caballero lo único que quiere es que tú lo llames ahora porque necesita contención. Por favor, no puede pasar 2 días porque esta persona está... Eso es una labor de facilitación. Y es una labor súper detallista, es una labor preciosa. A mí, por lo menos, este último tiempo me ha gustado mucho realizarla. Yo hablo harto con los solicitantes, en general yo, la Dani, la Fran, que estamos acá, nosotros hablamos harto con los solicitantes. Y es una labor que yo no sé si resiste volumen, tanto volumen, ¿cachai? Yo no sé si resiste 300 casos, yo no sé si resiste 400 casos, resiste un volumen razonable, pero es una labor súper detallada, así que eso quería agregar. Jimé. Sí, con respecto a lo previo, la verdad es que incluso las partes lo piden. En empresas familiares, que me dedico a la mediación en empresas familiares, las mismas familias me piden conocerme a mí primero 1 a 1. Entonces a mí me llama un miembro de una familia y me dice, mira, ¿sabes qué? Estamos con este problema, entonces somos 4 hermanos, mi papá, mi mamá también, que se mete a veces en la empresa, a veces no, hay un sobrino, qué sé yo. Oye, pero mira, antes de iniciar la mediación, queremos que tú los conozcas a cada uno, pero por separado. Eso es súper común. Y es como que de alguna manera, porque yo me imagino que ellos han estado en alguna reunión medio peleados todos, y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Podríamos ir a una mediación. ¿A dónde? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Ya, y yo tengo una persona, mire, me dieron el dato, se llama Jimena, y debe generar súper alta resistencia. ¿Por qué él puso esta mediadora?
o sea, si este es el hermano que no sé qué, no sé cuánto, entonces, y ahí me piden todos conocerme. Y yo imagino que después dan como el voto así como, oye, sí, ¿sabes qué? Parecía ser que es imparcial, parece que su pega podría ayudarnos. Entonces me la piden, o sea, incluso aunque yo no la ofreciera, me la piden, al menos en lo que es en el área de empresa familiar. Es muy, muy común. Y yo lo entiendo, o sea, yo también trabajo en una empresa familiar de nuestra familia. Y yo empezaría exactamente lo mismo. Si yo necesito tener un consultor, yo quiero conocerlo antes, o un mediador aún más, porque se va a meter en los conflictos más personales de la familia. O sea, la relación comercial es un área, pero toca parte de la familia bien importante en esas mediaciones. Y bueno, y esa generación de confianza se produce en esas entrevistas como previa. Así que me parece de toda lógica incorporarla. No sé si obligatoriamente, no sé, yo no me meto mucho en esa área, pero sí, sin duda es muy, muy, muy necesario. Oye, bueno, lo que la JIME hace de las empresas familiares, bueno, ahí hay todo un tema, son bien interesantes los conflictos que se dan. A nosotros nos ha tocado que ingresen casos de empresas familiares y siempre está en general la tensión entre los problemas comerciales, relacionales que se producen actualmente y la idea de trascendencia de la empresa y desde que nació hasta el día de hoy y toda la vida de la empresa familiar. Por lo tanto, siempre hay una carga bien importante y uno tiene que meterse a trabajar bien profundo con las partes, uno tiene que ser bien cuidadoso porque uno no está hablando de una empresa, está hablando de una familia. Es un tema bien interesante, bien desafiante para los mediadores. Quiero aclarar un detalle en términos generales de algo que habló Alberto, que tenía que ver con la preparación y con una pregunta que está en el chat respecto a la especialidad del mediador. En términos generales, en la mediación civil y comercial, por lo menos yo he notado, uno tiene que prepararse para el caso, porque todos los casos tienen particularidades y eso es transversal en todas las áreas, pero sí hay muchos instrumentos de constitución, hay como la escritura compraventa, la promesa, la cláusula, la sociedad, en fin, entonces hay varios instrumentos que de alguna manera el mediador tiene que estudiarlos para que en la primera sesión eso no sea un obstáculo o no te entorpezca un poco el conocimiento del caso, que es distinto a lo que pasa en otras áreas en donde uno va solamente conociendo quiénes son las partes y un término general de la materia y uno ahí va escuchando todo. No, en esta área uno tiene que darle una vuelta antes a todos los instrumentos porque son muchos documentos, entonces eso hace que se requiera un poco de estudio previo. Y con respecto a la especialidad, y solamente para cerrar esto, con respecto a la especialidad, que hay una pregunta, y ayer lo hablábamos con Delcy Lagone, y corroboraba lo que yo pensaba, lo que yo sentía, que muchas veces nosotros nos dicen, oye, hay un mediador experto en derecho eléctrico, hay un mediador experto en consumo, hay un mediador, y la verdad es que el mediador, si bien va a conocer la normativa, porque aparte las partes se lo van a traer sobre la mesa, lo que el mediador hace es trabajar la relación. El mediador no necesita saberse toda la normativa, porque generalmente el conflicto no es normativo y tampoco el conflicto está en lo legal. Los abogados les encanta decir, no, esto es un tema súper jurídico, pero la verdad es que uno, y no sé si ustedes comparten conmigo, uno se mete al problema y uno inmediatamente se da cuenta que son las personas las que están en problemas. Entonces, esta como especialización, claro, puede ser que hay un mediador que le ha tocado hartos conflictos de construcción y puede ser que empiece a tomar casos por ahí, pero si ese mediador tiene una buena formación, si ese mediador trabaja herramientas comunicacionales, si ese mediador conoce todo lo teórico respecto a la mediación, se va a poder mover en otro área. Sole, déjame agregar solo un detalle al respecto. Lo que dices tú es muy cierto, el conflicto no necesariamente nace de un problema técnico en materia comercial o civil. Sí, lo que yo siento y lo que me ha dado buenos resultados en general es que yo me sé el tema igual o más que las partes. No más que las partes, pero me he estudiado, he generado, en los casos que no tengo expertise, he preguntado, he intentado, he estudiado el caso, que vean al mediador o a la mediadora con conocimiento respecto de lo que va a mediar, a mí me parece fundamental, y por eso también son tan importantes las premediaciones. Nada más que agregar eso.
Sí, no, yo coincido en lo que tú dices, o sea, el mediador tiene que demostrar que se maneja y por eso implica que uno tiene que estudiar previamente el caso, eso es verdad, ¿va? O sea, yo no puedo estar viendo un tema de, no sé, un factoring, ¿qué es un factoring? No, uno tiene que tener, claro, el licenciamiento, una licencia, me acuerdo el caso de la licencia de la franquicia de la Marcela, que dio el nombre del franquiciante y todo. Bueno, les quiero hacer otra pregunta. Alberto, te doy la palabra primero, y ahí la hago. Estás con la mano alerta. Una pequeña nota al Diga. pie de lo que dice Cristiana en el sentido de la preparación. Yo creo que como uno de los elementos que hemos cruzado aquí en este debate es la confianza, el mediador tiene que tener confianza en sí mismo para pararse también. Y tiene confianza en sí mismo cuando sabe el tema y aprende del tema, porque puede hablar el mismo idioma de las partes, de los conflictuados. No significa que sepa técnicamente más que las partes, pero sabe cuando que en materia de construcciones, en materia de subcontrataciones, etcétera, etcétera, maneja los temas, sabe de qué trata el tema y a su vez las partes empiezan a tener confianza en el mediador también. Esta es una persona que está preparada. No hay que explicarle con peras y manzanas que el contrato versa sobre tal o cual cosa. A eso me refiero, digamos, en el sentido que también volvemos al viejo tema de la confianza, como los fenicios. Oye, había otra pregunta con respecto a ser abogado, si el mediador necesitaba ser abogado. Yo la verdad voy a decir acá algo que para mí ha sido todo un aprendizaje. Cuando partió este programa, hubo varios mediadores de familia en este programa. Yo decía, ¿cómo ir a ser un mediador de familia en el ámbito civil y comercial? Y debo decir que han funcionado perfecto, súper bien, porque el mediador de familia es acogedor, escucha, es ordenado para trabajar y realmente no ha habido ningún problema de venir de otra disciplina, han funcionado muy bien. Y respecto de los mediadores que no son abogados, yo creo que ahí hay un desafío a veces en ciertas temáticas que es necesario, pero que el centro puede dar ese apoyo. La Jime, por ejemplo, la Jime no es abogado y se desenvuelve muy bien, muy, muy, muy bien, conoce las dinámicas de las empresas, trabaja súper bien con los documentos, entonces yo creo que quizás al abogado le podría dar más seguridad el saber ciertas conceptualizaciones, pero son cosas que se pueden ir aprendiendo en la práctica. Por lo menos lo que yo he visto es que mediadores de otras áreas vienen muy bien, trabajan muy bien y mediadores de otras profesiones también pueden hacerlo muy bien. Y tengo otra pregunta que tiene que ver con las cifras de este programa. Para todos, en términos generales, sacamos el porcentaje de las 100 primeras. Y en las 100 primeras, un 19% el solicitado no aceptó participar, 19%. Un 7% no logramos contactarlo, no los encontramos por ninguna parte. Por lo tanto, entre que no quiso y no encontré, tengo un 26%. Un 24% se está desarrollando, es decir, están dando la mediación, y un 50% participaron. Y hay que silenciar. Alguien hay que silenciar. Lisette parece. Sí, supuestamente ya debía haber llegado. Ahí hay que silenciar a alguien. Dani. Bueno, y del 50% que la mediación se hizo y concluyó, el 62% de los casos logró acuerdo. Esas más o menos son las cifras. Entonces, dicho esto, les quiero preguntar a nuestros miembros de este conversatorio, ¿por qué creen ustedes que ya algo hemos abordado? Hay esta resistencia en el ámbito civil y comercial y no solamente de a veces participar, sino también de incorporar normativamente. Llama la atención que todavía ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuándo, nos reunimos con Javier Vilgen. En Javier Vilgen nosotros le decíamos, no, es que hay una reforma procesal civil que ya está desde el 2004, son casi 17 años. Y decía, ¿y ustedes no han desechado eso? No, que nosotros seguimos creyendo en esto. O sea, pero usted, yo lo desecharía, o sea, 17 años es un tiempo suficiente como para no creer. Le encontraba toda la razón, yo le decía, me quedé pensando esto que, bueno, nosotros seguimos creyendo en esto. Entonces, yo creo que podrían ya desechar y buscar un plan B. Me decía Javier súper amorosamente como es él.
Entonces, ¿por qué creen que ha habido tanto reparo a incorporarlo normativamente? Porque llama la atención en un país donde hay tan poco acceso a la justicia civil, donde sabemos que hay una cantidad de problemáticas en el ámbito civil y comercial que está lleno. Está el estudio ahora de necesidades jurídicas, donde el 51% de la población considera que tiene un conflicto civil o comercial que no ha resuelto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para que alguien diga, sabe que es necesario que en este ámbito se converse, es necesario que las asimetrías se vayan superando? Les quiero contar, además, nosotros a veces hemos tenido que juntarnos con una empresa y nos hemos demorado un mes en buscar a alguien con quien hablar. Y ha sido un trabajo, pero de hormiga, llamando por teléfono, contactando, llamando al fiscal. ¿Hay alguien? De nuevo por el micrófono abierto. Así que ha sido todo un ejercicio y empresas grandes donde uno diría, bueno, ellos tienen a alguien para conversar, no está ese alguien, cuesta mucho encontrar a alguien. O sea, imagínense el cocontratante, imagínense el contratista, el proveedor, la dificultad que tiene para poder conversar. Les doy la palabra a Alberto Jiménez. Sí, yo quería empezar con el vaso un poco más lleno. Anteayer salió la ley 20.394, que establece una cosa bien interesante, que es un primer paso, que dice que es deber de los abogados, se incorpora un artículo. ¿Aló? No, Alberto, le estoy comentando a la Varinia nuestro pequeño triunfo, porque el Colegio de Mediadores bregó mucho porque se incorporara una norma así. Sí, lo que pasa es que es interesante porque se incorpora normativamente el deber de los abogados, de los jueces, digamos, y de los funcionarios de la Administración de Justicia para promover el empleo de la mediación, entre otros métodos autocompositivos. Y esa es la primera pica en Flandes que a mí me parece súper interesante como desde el punto de vista de mirar el vaso de las oportunidades. Lo otro es que está relacionado también con lo que... Es decir, esa primera cosa que a mí me interesa relevar porque está fresquita, o sea, la tinta de la ley está recién secándose hace 2 días. Entonces, es súper importante. No es lo que se quería y no es la gran reforma que todos sabemos que está en trámite allí y que tiene... Pero es un desafío para nosotros, la comunidad de mediadores, institucionalmente, las universidades que se dedican a esto, como el caso de, qué sé yo, todo este tema del CAM. Y está relacionado también con lo cultural que hablaba Cristian. El confianzómetro en este país está muy bajo. Y como el confianzómetro está muy bajo, también es una oportunidad, porque más bajo no puede estar. Entonces, como la mediación es como una... funciona en un sustrato de confianza y como se releva ¿qué es lo que está diciendo el legislador hoy día? El legislador de hoy, con todo este lío que hay, etcétera, etcétera, está diciendo, tenemos que relevar elementos de confianza, que las partes se reconozcan, que las partes se conozcan, que las partes se escuchen, que la comunidad se escuche. Entonces, si miramos la mediación solamente como medio alternativo de administración de justicia, yo creo que estamos mirando una parte muy pequeña del tema. La mediación es uno de los elementos que contribuyen a la generación de confianza y al encuentro, y en el fondo al encuentro por la paz. Entonces, si lo miramos sociológicamente, como desde esa perspectiva tenemos unas tremendas oportunidades. Eso es lo que quería para algo crucial lanzar esta idea. Algo crucial en lo que tú estás diciendo, Alberto, tiene que ver justamente con el rol que tienen los abogados. Y ¿a qué voy con esto? Siempre me gusta traer y homologo mucho lo que pasa en salud. Si yo voy, por ejemplo, a un traumatólogo y yo considero que realmente es un buen traumatólogo, ¿qué es lo que primero que me va a decir? No me va a mandar inmediatamente, sí, sabe que la única opción que usted tiene es ir a cirugía. Es más, yo voy a desconfiar, qué extraño, o sea, esa es la única, tiene que ir a pabellón inmediatamente. No, un buen traumatólogo lo va a ver, le va a estudiar su caso, ¿cierto? Y le va a decir, ¿sabe qué? Existe toda esta gama de opciones de tratamiento.
yo partiría, dado su caso, y vaya al kinesiólogo, vaya, haga la terapia, haga toda la terapia, aprenda, y aparte que va a adquirir conocimientos le van a hacer bien en todo caso, haga su terapia entera. Si después de la terapia realmente no hay caso, vamos a otra cosa que puede ser. Bueno, y yo no pienso que es un mal profesional o un mal doctor porque me da las mejores opciones y me explica, ya, ¿y qué sería pero realmente me va a hacer bien ir al kinesiólogo y hacer y mover la patita? No, es que no es solamente mover la patita, pero simple, va a tener tal y tal y tal cosa. Vaya y después volvemos. Y si es que, bueno, yo creo que esa mirada, ese cambio de paradigma es crucial, y es crucial desde quién recibe primero el caso. ¿Quiénes son los que están en primer contacto con el caso? Los abogados. Son los abogados los que tienen, porque son los que conocen, ¿cierto?, los que están con ese conflicto. Y obviamente que hay casos tan graves y tan severos de tanta, en este caso, vulneración de derechos, que vamos a ir directamente, en este caso sería el pabellón. Hay casos que de verdad uno sabe, va a ir simplemente a perder el tiempo. No vaya a kine, y hasta el mismo kinesiólogo le va a decir, no, ¿sabe qué? No, usted tiene que ir a pabellón. Bueno, acá creo que es lo mismo. Entonces creo que es muy importante eso, de verdad, el rol, aquellas universidades que sí están incorporando desde este momento ya, ¿cierto? Como no materias como optativas, sino como nivelar, o sea, nivelar en el fondo, ¿cierto? Las materias, no es que sea una materia optativa, adquirir competencias, no solo comunicacionales, sino en negociación, debe ser igual de importante que adquirir competencias en litigio. Entonces, no es esa cosa que se mira mal, a él seco en litigiar, pero quizás no, ¿para qué iba a negociar? O sea, es como en el fondo el hermano menor. Y creo que ahí es un cambio de paradigma de todos, en el fondo, y es difícil, pero es crucial, porque si no se da ese primer paso, va a ser difícil que cambie esto en el fondo. Entonces hay que bregar porque esta norma que luchamos tanto, ¿cierto? Que aunque sea programática, no sea programática, sino que sea como de principios y que está ahí, y las opciones están las opciones para poder acceder a ella. Así que no sé si... Nos demoramos solo 120 años de estar en el Código de Procedimiento Civil, no es nada. Que la palabra de 120 años. Eso, Estamos, créeme pero que ya eso estamos. pasa en salud también, después de lo mismo, o sea, lo mismo que te decía que las profesiones coayudantes, o sea, no coayudantes, paralelas a la salud, pasó exactamente lo mismo, de que recién ahora están siendo incluidas en el Código Sanitario. Entonces existe este asunto como de semi-posicionar o endiosar a ciertos roles o ciertas profesiones que hace que los demás no puedan acceder. Eso algo cultural que pasa, fíjate que si uno se pone a investigar en más de una disciplina, pero es verdad, eso son. Adiós, Tores. Quería aportar algo, o sea, siguiendo a Alberto, la incorporación en la ley del mecanismo me parece algo espectacular después de tanto tiempo que uno ha esperado eso. Y quería hacer una pregunta, no sé si es el momento, una pregunta. ¿Qué pensamos respecto de la reforma procesal civil que duerme desde el 2014? No desde el 2014, pero actualmente se encuentra durmiendo en nuestro querido Congreso. El ministro de Justicia hace un año y medio declaró que no tenía prioridad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que podremos avanzar en una reforma procesal civil que incorpore la mediación como método preferente de solución de disputas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O tenemos que esperar muchos años más para esa reforma? Yo les puedo... Dale, Sole. Les puedo dar información porque me ha tocado verlo. La verdad es que no está tan durmiendo. La verdad es que no está tan durmiendo, pero a mí ya no quiero creer. Esto es como voy a seguir creyendo en esto, me llega un poco a plancha. Pero no está tan durmiendo porque hubo unas indicaciones del Ejecutivo ahora, en este momento. Hubo unas indicaciones donde se consagra en el CPC la mediación y se establece que la mediación se va a realizar de manera privada y en el Poder Judicial, y eso va en el CPC. Se habla también de la mediación en materia de particiones y de que la mediación va a ser obligatoria tratándose de indemnización de perjuicios, cobro de pesos y arriendos. O sea, hay 3 temáticas en que la mediación sería obligatorio. Eso aparte de la supuesta ley de mediación. Y estas indicaciones están andando. Entonces, claro,
pareciera ser que está durmiendo, pero no está tan durmiendo. Y por otro lado, nosotros estamos concluyendo el estudio de mediación civil en los tribunales, y yo he visto por ahí Hugo está para que silencie, Ya yo he se visto, silenció. ahí, y yo he visto algunos power del ministerio, por lo menos que hemos buscado, en donde se habla, por ejemplo, de 130 y tantas oficinas de mediación civil en los tribunales, donde se habla de más o menos 190, 200 mediadores. Eso, o sea, ha salido más información. Y por otro lado, ya está promulgado este artículo que también podría uno decir, bueno, ¿para qué vas a promulgar esto si no vas a hacer nada más? Pero claro, tenemos un cambio de gobierno, no sé, yo no, ahí ya me pierdo. Yo creo que hay que no. esperar un poco qué pasa con justamente este cambio, si es que cambio de gobierno, qué pasa, cómo se mueven un poco, ¿cierto? Como las aguas, cómo se articula, justamente para volver ahí con, bueno, volver con todo, ¿cierto? A seguir las incidencias respectivas que uno tiene que hacer desde distintos frentes, distintos amplios. Oye, yo quería hacer un alcance que una cosa es incorporar la mediación a la normativa, que por supuesto estamos todos como atentos a que eso suceda luego, y buenas noticias sobre que no esté tan dormida la reforma, pero después una cosa que esté incorporada es, ¿y quién la va a usar? O sea, y ahí hay que, como el cambio cultural, de que una vez que esté la normativa, pero también hacer uso de ella. Porque igual en familia vemos, por ejemplo, que es previa obligatoria, pero a veces es un trámite nomás para poder ir a demanda. O sea, para que la gente crea, yo creo que sí debe haber un cambio cultural en Chile con respecto al uso de la mediación o de los mecanismos alternativos, adecuados de resolución de conflictos. Y por ahí, no sé, a mí se me ocurre que como una oportunidad, y que la he visto en otros países, es como estos concursos de mediación en carreras de pregrado, derecho, pero también incorporar la resolución de conflictos en otras carreras también en pregrado. Específicamente en las escuelas de derecho, en otros países que se hacen estos concursos de mediación, son realmente buenos porque se les cambia a los alumnos el chip en la cabeza. Yo me ha tocado participar como jueza en algunos de estos campeonatos que se han hecho en la India, en Estados Unidos, y es alucinante ver alumnos de tercero o cuarto año de derecho hacer el role-playing de mediadores y se lo toman en un caso en serio. Y realmente yo creo que eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que yo me imagino, y lo hemos conversado con la Sole, de que eso tiene que pronto llegar acá a Chile, que se incorpore en las universidades, de todas maneras. Y eso va a ir ayudando al cambio cultural. Cosa que cuando esté la mediación en la normativa, las personas la usen y acudan a ella. Sí, yo quiero decir algo ahí, claro, hay un tema súper importante ahí de la difusión, porque ustedes saben que en familia el 40% de las mediaciones son frustradas sin sesión. Por ejemplo, es un porcentaje altísimo. Yo creo que eso va de alguna manera deslegitimando. Y acá podemos tener la misma situación, que haya un porcentaje muy alto de personas que no van a la mediación. Y también hace que se vuelva a poner un poco en tela de juicio la efectividad del mecanismo. Por eso lo que se introduce en esta reforma es la facilitación previa, precisamente por el problema de la difusión. Ahora, hacer facilitación pensando en, no sé, 200.000 casos es una locura, es muy, muy difícil. Ahí, yo no sé, yo pondría un contrapunto, más que como más como posición o postura, ponerlo sobre la mesa y realmente mirar, ok, vamos a detenernos porque es difícil facilitar por número. Bueno, ¿qué otras opciones podemos hacer? Tendrá que ponerse una premediación realizada quizás como conceptualizada y visualizada como parte del proceso, que sea parte del proceso del mediador, porque si no vamos a caer en la misma rueda. Se va a caer en la misma rueda de que por volumen entonces no se puede facilitar y al final no voy porque la mediación es mala. ¿Es mal la mediación o está mal diseñado el proceso que tiene que llevarse? Y eso es re importante porque estamos en un punto donde muchas veces por querer algo, lo quiero ya, sin importa que venga con tantas yayas, porque lo quiero, ¿me entiendes? O sea, lo quiero con tal desesperación que de repente vas a poder aprobar o vas a poder recibir algo que finalmente va a producir el mismo efecto. Entonces,
yo lo miraría un poco más, diría, bueno, si en realidad es de verdad que se necesita, por eso preguntaba y por eso realicé esa pregunta y creo que es tan crucial. ¿Se requiere de verdad una sesión de premediación? ¿Es realmente aumenta la efectividad? ¿Cuánta gente, cuánto podríamos disminuir, por ejemplo, ese porcentaje que tú hablas de un 40%, que es muy elevado? O sea, Es alto. es altísimo. Entonces, ¿disminuirá realmente? O sea, ¿qué podemos hacer? Ok, si la gente no sabe de lo que decía Marcela, realmente no querían. Bueno, vinieron después de ir a una premediación. Es premediación, no está complicado nada. Supieron lo que existía. Todo lo que dijimos ya antes para, cierto, no repetir. Y vinieron, y en realidad fueron, aceptaron. Entonces yo creo que ahí hay que esperar un poco y de repente decir, si vamos a querer algo, que sea algo que de verdad termine funcionando y no que tengamos esta gran ley de mediación para que finalmente frustre un 50%, el otro vaya y terminemos y caigamos quizás en lo mismo. Entonces, la vuelta de cambiar los paradigmas y de empezar quizás sin ley es mucho más larga, pero si se hace en una forma más profunda, finalmente yo no sé si los resultados van a ser quizás más profundos y más eficientes en lo que realmente buscamos, que es cambiar el paradigma de que esta no es una alternativa, esta es una forma más de resolver en forma adecuada los conflictos de las partes involucradas. Entonces hay que ver realmente qué queremos y no como, no importa cómo, pero lo quiero. No, Vari, contigo estoy plenamente de acuerdo. Yo contigo estoy 100% de acuerdo. El tema está en que la decisión, lamentablemente, no la tomamos nosotros, la toma el Ministerio de Justicia, que genera política pública, la toman los legisladores. Entonces, yo estoy acá hablando de antecedentes, de posibilidades, de la posibilidad de no tener facilitación, no tener una sesión previa informativa o tener una facilitación o tener una sesión preinformativa. El diseño de las unidades de orientación y mediación civil en los tribunales no lo hicimos nosotros, no, lo hace el Ministerio de Justicia, nosotros no lo hicimos. Y en ese diseño viene facilitación, en ese diseño viene facilitación, ¿se entiende? Entonces, no es una cuestión que nosotros podamos hacer, lo hacen ellos. Entonces, comparto, pero eso no quiere decir que no quede el antecedente, porque eso es lo importante, yo siento que ese es el desafío, eso es lo que uno puede hacer de nuestra parte. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Dejar el antecedente que esto es lo que se piensa, esto es lo que quienes se realizan, ¿cierto? Esta actividad, esta profesión, piensan esto. Probablemente no se va a considerar, no se puede hacer nada, estoy totalmente de acuerdo, aparte que una huelga de nosotros es tan pequeña que de verdad prácticamente con mucho cariño, ¿cierto? Probablemente al lado de tantas otras cosas que sí generan más presión, pero independiente de eso, se pone el punto y se deja. Absolutamente. Eso. Aunque se demore más el proceso, pero por lo menos queda la constancia de que la historia queda, ¿cierto?, de parte de la historia dentro del proceso. Absolutamente. Oye, hay alguien que levantó la mano ahí, don Simón Sañar. Tú, Simón, te doy la palabra. ¿Quieres decir algo? Ahí está Simón. Hola, ¿cómo están? Oye, bien. Estoy en un lugar bien público, pero solo agregar que desde que se modificó, de la última reforma tributaria, a principios del año pasado, que modificó el artículo 31.14 de la Ley de Impuesto a la Renta, en que la transacción es posible que, si se tramita bien, no sea considerada o grabada con el impuesto multa con el que se grababan antes las transacciones. Muchas empresas tienen la esperanza de que a través de la mediación se evite pagar el impuesto multa en el evento de que tenga que indemnizarse alguna partida. Desde que eso ocurre el año pasado, al menos en mi experiencia, parte importante de las cláusulas arbitrales que se incorporan en los contratos tienen mediación previa. Entonces, creo que estamos en una zona de ascuas en las que se ha incorporado la mediación en los contratos, pero todavía no se han activado los conflictos. Y eso podría tender a cambiar en la medida que se conflictúen los acuerdos entre las partes, sobre todo ahora después de la pandemia. Solo eso, estamos en un periodo, en una etapa del tiempo donde la realidad ha cambiado, pero solamente que esa realidad no queda en evidencia. Y lo otro, que yo me dedico al litigio, no soy mediador, pero la verdad es que la mediación es un tema que se toca en todas las reuniones cuando uno está en una empresa como una alternativa de solución del conflicto, ¿no? O sea, el tema está sobre la mesa
los fiscales de las empresas preguntan si es que los abogados que los van a atender saben de mediación, se incorpora la mediación en las cláusulas de resolución de conflicto, y ya el mercado sabe de que la mediación, si termina en transacción, puede implicar un ahorro del impuesto multa del 40% en el evento que se pague una indemnización. Eso, que no se ha tocado ese tema, pero creo que es súper relevante. Disculpa, Simón, dijiste un número de ley que no te alcancé a escuchar, no sé si lo tenía ya registrado. Sí, la modificación de la ley de la renta el año pasado, que entró en vigencia a principios del año pasado, es el artículo 31, número 14 de la ley de impuesto a la renta. Antes de esa norma, todo monto de dinero que se pagaba a través de una transacción, aplicaba el impuesto multa al artículo 21, creo, que entonces, que era un 40%. Entonces, si yo le pagaba a alguien por una transacción, ese pago era gasto rechazado porque no se entendía como un gasto necesario para producir renta en la empresa. Por tanto, aplicaba el impuesto multa, pagaba 40%. O sea, si yo tenía que pagar 100 de indemnización, le pagaba 100 a la persona, mi contraparte, y además iba a pagar 40% de impuesto multa en el ejercicio tributario siguiente. La reforma tributaria amplió el concepto de gasto necesario, lo amplió e incorporó dentro de ese concepto lo que eran las transacciones. Las mediaciones terminan, o se espera terminen, en transacciones. Entonces, esa transacción puede ser considerada como un gasto necesario o como un gasto necesario para la compañía, si es que es aprobada por el servicio. Sí, a mí ya me tocó un caso en un incentivo más. Sí, me tocó un caso, Simón, en que efectivamente las partes estaban, digamos, hacían mención a este tema. A mí también. Yo acabo de cerrar un caso de mediación en que una discusión fue que un abogado dijo lo mismo y otro dijo, tengo que estudiarlo. En consecuencia, finalmente, obviamente fue una oportunidad llegar a acuerdo por vía de mediación. Porque también esa es una oportunidad. Como bien tú dices, las empresas están empezando a incorporar la mediación precisamente porque esta oportunidad le evita el pago de impuestos. Oye, ahí les mandé un artículo que se publicó en el Diario Financiero el año pasado sobre ese tema. Está explicado en términos generales. Ya quería complementar, perdón, eso está regulado también. Mucha confianza de que ya esto cambió, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Es como eso es lo que está diciendo Simón. Bueno, pero es importante. Sí nos hemos dado cuenta, lo que pasa es que todavía no se activa. Claro, nos hemos dado cuenta, lo que pasa es que no se han generado los conflictos que motivan la mediación aún. La María Agnes quiere decir algo ahí. María Agnes quería, sí, no, simplemente complementar. María Agnes, por favor, para mí está un cariño, mi querida María Agnes de tantos años. Éramos compañeras de colegio con la María. Sí, entonces déjame darle el pase o que sea algo de cariño, por favor. Sí, gracias, María. Mi querida María Agnes, por favor, tienes la palabra. No, quería complementar lo que señaló Simón, y este tema tributario está regulado en la circular 53 del año 2020 del Servicio de Impuesto Interno, y ahí tienen un párrafo destinado a estos acuerdos que se alcancen, por si alguien quiere profundizar en el tema. Eso. Oye, y también entró en vigencia la Didecom, que es una instancia de mediación con el Servicio de Impuestos Internos, que partió ahora en febrero. Yo no sé cómo les ha ido, cómo ha resultado. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya pasó el tiempo, así que agradecerles a todos. Vi unos comentarios en el chat, hay uno particular de Hugo. Yo quiero hacer presente una cosa, lo que estamos tratando de hacer nosotros es abrir un nuevo espacio. Acá, por lo menos los que somos mediadores de corazón, nos interesaría que la mediación estuviese en todo, absolutamente en todo, en lo vecinal, en lo comunal, en lo familiar, y que los espacios de diálogo estuviesen también en la política, y que de alguna manera estuviésemos en un mundo donde exista la posibilidad de poder sentarse a conversar. Por lo tanto, no es que sean los mediadores familiares versus los comerciales, los de salud versus los laborales. Yo conozco mediadores de todos los ámbitos. Yo creo que acá todos sumamos para el mismo lado, y cuando hablamos de mediación familiar hablamos desde el punto de vista técnico, de experiencias que ya se han replicado, porque si no seríamos muy
muy gansos, de no considerar la experiencia que existe en mediación en Chile hace más de 25 años. Acá lo que estamos haciendo es agarrar experiencia para poder abrir nuevos nichos. Y yo creo que hemos avanzado, y eso ha sido gracias a toda la labor de los mediadores y a toda esta masa crítica. Simón nos dice, yo no soy mediador, pero estoy viendo estos temas, yo me dedico al litigio. Entonces, lo que estamos haciendo es generar algo que no existe. Así que desde esa perspectiva les queremos agradecer a todos el haberse conectado y desde ya plantearles que está súper abierto el centro, está súper abierta la unidad de mediación a participar en todo lo que ustedes quieran organizar y que tenga que ver con esto, con llevar diálogo a las relaciones comerciales en el país. Ese es nuestro interés. Yo particularmente siento que si en el ámbito comercial 2 personas se pueden sentar a conversar con las asimetrías que existe, es un tremendo aporte a nuestra sociedad. No es menor esto, no es menor que hayan estas diferencias, así que dejarlos cordialmente invitados, agradecerles la participación y creo que fue súper interesante, hablamos como muchas cosas y eso, que estén súper bien, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias por la Gracias a todos. invitación. Chao, que estén bien, cuídense. Un abrazo.